Verajod Beshalem, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente, guerreros y guerreras del reino de Yod Hei Vahei, que caminan en la tierra de los vivientes en este tiempo final. Les amo muchísimo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua, Melech HaMashiach Ben David Ben Elohim. Yevarejeja Adonai Yod Hei Vahei Bishmereja. Yaer Adonai Yod Hei Vahei Panafeleja Bijuneka. Yisa Adonai Yod Hei Vahei Panafeleja Viasemleja Shalem. Que el eterno Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai Yod Hei Vahei, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol, Amin, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai Yod Hei Vahei, noten ha-Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod Hei Vahei, nuestro Elohe Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod Hei Vahei, nuestro Elohe Rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Aleluya. Baruchu Baruch Shemo. Shabbat Shalem para todos mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Siervo obediente, profeta obediente del eterno Hakadosh Barujú, que está acá en la tierra de los vivientes cumpliendo esta misión apocalíptica y profética del tiempo final, preparando el camino junto a todos ustedes para que nuestro amado Ribi Yahshua, Melech HaMashiach, venga a la tierra de los vivientes por segunda y definitiva vez. Que no hay más allá, sino la muerte eterna o la vida eterna, o el sufrimiento eterno en el lugar indeseable, o la paz completa y perfecta de Yod Hei Vahei por toda la eternidad. Cada uno tiene el poder de decidir lo que va a creer, lo que va a decir y lo que va a pensar. Mi trabajo solo se suprime o se supedita a anunciar lo que el eterno Yod Hei Vahei quiere que el pueblo sepa. Con toda responsabilidad lo digo. Todo lo que salga por la boca mía viene de Yod Hei Vahei y ha de cumplirse en su tiempo y en su voluntad. Así fue con todos los profetas que me antecedieron. Todos fueron usados como shofarot por el eterno Yod Hei Vahei, nuestro Elohe. Conmigo pasa exactamente igual, y con ustedes también pasará igual, porque esta no es una congregación de religión. Esto es un ejército de revelación y de liberación. Y usted y yo formamos parte del mismo ejército, mi amado hermano, mi amada hermana. Hoy estoy lleno de gozo, una semana muy productiva, poco agotado físicamente, pero fortalecido al 100% en mi alma y en mi espíritu, porque hemos ido avanzando en este proceso de preparación para este comienzo de esta nueva estación a la cual el Eterno nos está llevando. De la mano, por supuesto, de nuestro Ribi Yahshua. Nos estamos preparando para comenzar
un nuevo ciclo, una nueva estación en la cual nos van a llevar a un nuevo nivel. Muchos dijeron, bueno, ¿dónde está el nuevo nivel que tanto han anunciado? No lo vemos. Yo mejor me voy. Yo si no veo real, me voy. Porque mi pastor tiene más real que este loco. Y nosotros donde no hay real, no queremos estar. ¿Dónde está? No veo nada. Bueno, para ellos es una mala noticia que nosotros nos vamos a comenzar a reunir a partir del próximo Shabbat en asambleas permanentes. Digamos que, si bien es cierto que no todos van a poder asistir, no es menos cierto que estas asambleas son organizativas. Mi padre ha dicho organización. Y me ha dado suficiente confirmación de esto. Así que una cosa es lo que el Eterno anuncia por la boca del profeta y otra cosa es el tiempo que debe cumplirse para poder llevar eso a la materia. Se venía anunciando con mucha anterioridad para darle oportunidad a todos de que creyeran sin ver. Los que no creyeron porque no vieron, hoy están cosechando. Y los que sí creyeron, aunque no vieron, también están cosechando. Estas asambleas, repito, no son, digamos, dirigidas por mí, son dirigidas por Yahshua. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo una labor de siervo que recibe una orden de su amo que le dice, anda y llévales la invitación para mi reunión, para mi asamblea, para mi fiesta. Y si ellos no quieren aceptarla porque tienen muchas ocupaciones, porque, bueno, X, Y, Z, entonces, bueno, vamos a invitar a otros. Pero el banquete ya está listo. La fiesta está montada, todo está listo. No vamos a dejar de celebrar esta fiesta porque los invitados que yo tenía previsto, que resultaron no ser dignos de ser invitados, no vayan a venir. No, la fiesta va. La reunión va. La asamblea va. Porque aquellos que invité primero no eran dignos de estar presentes. Ahora quiero que me traigas a estos que supuestamente para el mundo son indignos, pero que para mí sí son dignos de estar presentes. Una reunión, mis amados hermanos, como lo he anunciado, de liderazgo. Una reunión donde van a asistir los invitados de nuestro amado Abacadosh, yo de Bajei, a través de su amado hijo Yahshua. Y de ese grupo pequeño, estoy hablando de 906 personas, van a salir los escogidos del Eterno para conformar un gran equipo de servidores, un gran equipo de hombres y mujeres que van a estar siendo preparados, afinados y milimétricamente engranados para poder avanzar cuando llegue el día al otro paso. Y vamos entonces con ese equipo que va a salir de allí, vamos a atender no a 900, sino a 10,000. Y después de esos 10,000 saldrán entonces, bueno, 1,500 o 2,000 servidores que van a servirnos, no a nosotros, sino a Yahshua y a su pueblo,
para que podamos atender entonces a 100,000. Y así vayamos avanzando hasta que logremos un equipo extremadamente temeroso del Eterno para poder atender como se merece las órdenes y las expectativas del plan de redención final de Yod-Heh Vah-Heh a través de Yahshua para una nación refugio de 40 o 50 millones de habitantes. Eso es lo que está previsto. Así que si usted no asiste a la primera asamblea, o no asiste a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, sino que es a la 10ª, usted debe entender que en la 10ª es que Yahshua determinó que usted estaba listo o lista para ir a esa asamblea. Esto no quiere decir que vamos a hacer acepción de personas, lo alenu, o que vamos a escoger a los que a nosotros nos gustan, lo alenu. Repito, la congregación de Rema y Remanente es en la casa, en el hogar, en el altar familiar. Pero tenemos que preparar un equipo para poder atender a millones, escúcheme bien, millones de casas Rema. Rema Beit no es una casa, no. Es una congregación, congregación, que va a cumplir con el plan de redención final para traer a Yahshua por segunda vez a la tierra como Mashiach. Tenemos que madurar, mis amados hermanos. Créame, ni la iglesia cristiana, ni ninguna otra religión, ni ningún gobierno de la tierra de los vivientes, ningún ejército jamás visto se compara con esto. Créame, porque el ejército al cual nosotros pertenecemos es un ejército que va a doblegar al reino de las tinieblas. Es un ejército que está llamado a usar armas con las cuales el ser humano no sabe trabajar. Está llamado a derrotar y a tumbar gobiernos no terrenales, sino gobiernos, gobernadores y potestades de las regiones celestes. Y a esos gobiernos, a esas potestades, no se pueden tumbar con cohetes, con bombas atómicas o con portaaviones. Quiero que usted entienda en su ruaj, que lo capte, la magnitud de la responsabilidad que tenemos. Y que estas reuniones primarias, digamos, estas pequeñas semillas que vamos a comenzar a sembrar, representan la piedra fundacional de Bnei Shalem. Que el problema hace rato, que el problema aquí dejó de ser el gobierno. Hace rato. Y hace rato que el problema aquí es el pueblo. Aquí la solución no es cambiar el gobierno. Aquí la solución es cambiar el corazón del pueblo. Y el único que puede hacer eso es el que fabricó esos corazones. El que los diseñó desde el principio. Y el único instrumento válido para eso es Yahshua Melech HaMashiach. Estoy siendo responsable con lo que estoy hablando, porque esta es la pura verdad verdadera del Eterno. Vamos a comenzar
a llevar a cabo el plan de redención de esos corazones, no solamente de este pueblo, sino de todos los pueblos de América. Eso fue lo que Simón Bolívar no pudo lograr. Simón Bolívar fue usado por el Eterno para libertarnos de un gobierno de esclavitud español, de un imperio. Pero ahora en este tiempo nos va a usar a nosotros para libertarnos de la esclavitud de la muerte eterna, de la esclavitud de la ignorancia de la verdad. Y la única opción que tenemos es recibir y creer la emet acerca de Yahshua y olvidarnos para siempre de la mentira de Jesucristo. El único camino que tenemos es la sagrada y bendita Torá vivificada en nuestra propia alma y olvidarnos para siempre de la maquiavélica doctrina del cristianismo histórico. Es la única opción, no hay otra. Pero no lo vamos a enseñar a contrapelo, lo vamos a enseñar con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, para que nadie diga jamás, estos predican una cosa y viven otra, como sucede desde que fue fundada con los líderes y seguidores del cristianismo histórico. Así que preparados, porque a partir del próximo lunes secular vamos a comenzar a hacer entrega de las invitaciones especiales de nuestro amado Abacadosh para su fiesta. Así que las personas que tengan un llamado, tengan un sentir, un fuego en el corazón de ir a esa asamblea o de ir a las asambleas para proponer su vida al servicio del Eterno, pueden venir a partir del lunes. A partir del lunes a las 8 de la mañana vamos a estar corrido hasta las 5 de la tarde. El lunes, el martes, el miércoles, si es necesario hasta el jueves, para que retiren sus invitaciones. Lo he dicho y lo repito. Invitaciones de Yod Hei Vahei, no de nosotros. Nosotros no vamos a llamar a nadie para decirle, ¿tú quieres ir? No. Aquí el que mueve el corazón de cada uno de nosotros es el Eterno. Y a través de su Ruach HaKodesh los va a traer. Si usted quiere ir para ver, por curiosidad, a ver qué tal, no venga, mi amado. Si usted quiere meterse de infiltrado para ver qué consigue, para ver qué descubre, para ver cómo agarra una falla, no venga. Si a usted lo manda un pastor, un apóstol por ahí, anda y métete allá y graba eso y me lo mandas. Mi amado, mi amada, mejor es que no lo haga. Porque ese mismo día va a recibir su recompensa. Esto es una reunión de gente con temor y temblor del Eterno. Esto es una reunión de amigos personales de Yahshua Melech HaMashiach. Tómelo en cuenta antes de incurrir en la peor decisión
que pueda tomar en su vida. No se convierta nadie en enemigo de Yod-Heh-Vah-Heh, porque cosa terrible y horrorosa es caer en las manos del Elohim vivo. Todos los demás, en gozo y alegría, van a recibir la impartición de ese mensaje que va a comenzar a correr o que va a seguir corriendo a través de las asambleas. Algunos en vivo, otros en diferido. El próximo Shabbat vamos a reponer esta enseñanza para que en el otro siguiente ustedes reciban la impartición de lo que ocurrió en la asamblea. Para que nadie diga, bueno, no pude ir a la asamblea y tampoco recibí la impartición espiritual que nuestro Rabbi Yashua dio ese día. Claro que no. Esto no es una reunión clandestina, esto no es una reunión secreta, esto no es una reunión para un grupito. No. Aquí la bendición es para todos. Así que la semana que viene vamos a volver a escuchar esta tremenda enseñanza de hoy y posteriormente vamos a transmitirles a todos esa asamblea y todas las demás. Lo que no queremos es que haya un salto en la serie del siervo aprobado, sino que vayamos correlativamente, avanzando según lo que el Eterno nos ha dicho. Bien, dicho esto, mis amados hermanos, vamos a entregar el micrófono a nuestro Rabbi Yashua para que nos ministre esta lección número 5 de la serie El Siervo Aprobado, que lleva por nombre o por título ¿Cuál es tu llamado? Es una pregunta. ¿Cuál es tu llamado? Él mismo nos la va a responder a través de ese resplandor de su palabra en el corazón de cada uno. Tenemos un llamado colectivo, es verdad, pero ese llamado colectivo depende de que cada uno de nosotros cumpla con su llamado particular y que lo haga bien, de paso, que lo haga bien. Así que entonces escuchemos a nuestro Rabbi Yashua ministrándonos el poderío de esta palabra. Toda Rabá, mi amado Abba Kadosh. Cuando nosotros hablamos del llamado de Yod-Heh-Vah-Heh, surge siempre la misma pregunta en el corazón de todos aquellos que desean servirle con compromiso y con determinación a nuestro amado Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Cuál es la pregunta? Amado Abba Kadosh, ¿cuál es tu propósito conmigo? Revélame, mi amado Abba, tu voluntad para con mi vida. Revélame tu voluntad para mantenerme vivo aquí, en esta tierra. El propósito de esta enseñanza no es precisamente revelarte cuál es tu llamado, porque eso solo puede hacerlo Yod-Heh-Vah-Heh a través de su amado Hijo Yahshua. El propósito de esta enseñanza es darte algunas herramientas y darte la dirección correcta para usarlas, de manera que puedas llegar a profundizar en tu relación íntima con Yahshua Melech HaMashiach, para que puedas lograr descubrir cuál es tu llamado y así puedas dejar de vagar espiritualmente y de esa manera lograr llegar a la meta de esta gran carrera de la emuná. ¿La meta cuál es?
llegar a la presencia de nuestro amado Abacadosh, Yod-Heh-Vah-Heh, y presentarnos delante de él como siervo aprobado. Yahshua ben Yosef, por su nivel de compromiso y por los niveles de bitul que alcanzó, por su obediencia, por su temor y por su emuná sobrenatural, logró operar en los 5 llamados como ser humano, como Ben Adán. Es decir, un Ben Adán siendo un instrumento integral para traer la davar de los cielos a la tierra y lograr de esa manera un verdadero cambio en el corazón de los creyentes. Es el único ser humano que ha logrado eso. Y no lo logró porque estudió mucho o porque era muy, digamos, diferente a los demás hombres. Lo logra por los niveles de compromiso, de bitul, de obediencia, de temor y de emuná que logró. Pero para eso tienes que meterte dentro del corazón de Yod-Heh-Vah-Heh. Es un proceso que es lograble, que es factible, siempre y cuando tú tomes la decisión correcta y te enfoques en ella. Estudiar, enseñar y vivir por la sagrada instrucción de Yod-Heh-Vah-Heh, siguiendo el ejemplo que Yahshua dio. Por eso, el propio Ribi nos dijo, en Yohanan 14:12, ¿qué dice? Yohanan 14:12, usted se lo debe saber de memoria. Sí, en verdad, yo les digo que todo el que en mí confía, también hará las obras que yo hago. En verdad, hará mayores obras, porque yo voy al Abba. Más adelante, yo sé que el Eterno me va a dar la oportunidad, Baruch Hashem Adonai, para su gloria, honra y honor, de profundizar un poco más acerca de estas luces que nos llegan. Para que usted sepa quién es mí. Y para que usted sepa quién es Ma. Y usted pueda saber la diferencia entre ambos. Y el poderío que hay cuando tú juntas a mí con Ma. Yo les digo que todo el que en mí confía, ese mí no se refería a él, al hombre. Se refería al Eterno y su justicia. El que en mí confía, también hará las obras que yo hago. Porque él confiaba en mí. Luego dice, en verdad, hará mayores obras. Porque yo voy a retornar al lugar de donde vine. El Rúa de Mashiach hablando por la boca del Ribi Yahshua. Un verso que evidentemente nuestro amado Ribi Yahshua nos dejó para dejarnos muy claro a su pueblo, a su yeshiva, dos cosas fundamentales. Número uno, que él era un hombre igual a todos los demás que estaban a su alrededor. Un hombre con un cuerpo de carne y hueso, nacido de hombre y mujer. Y número dos, que él no era Yod-Heh-Vah-Heh encarnado en un Ben Adán,
que él era el Goel y era aspirante a ser levantado de entre los muertos para vida eterna como el Mashiach de Israel y de toda la humanidad. Lo deja muy claro allí. Comencemos entonces el desarrollo de esta enseñanza. Vamos a ver qué nos dice la Ruach HaKodesh por la boca de nuestro amado hermano Shaul Hatarzí en el escrito de Efesios, capítulo 2, versos 20 al 22. Vamos a hablar de los 5 llamados que el Eterno nos puede hacer a través de Yahshua. Efesios 2, del 20 al 22 dice: ustedes, refiriéndose a la yeshiva de Yahshua, no a la iglesia cristiana, porque esto ocurrió 300 años antes de la fundación de la iglesia cristiana. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios y de los profetas con la piedra angular, siendo esta Yahshua Melech HaMashiach mismo. En unión con él, diga conmigo, en unión con él, el edificio completo crece hacia el lugar Kadosh de morada en Yod-Hei Vah-Hei. Verso 22. Sí, en unión con él. Ustedes están siendo edificados juntos en el hogar de Yod-Hei Vah-Hei, en el Ruach, en el Espíritu. Fíjense cómo Shaul Hatarzí resalta y recalca 2 veces la unción Ejad como un material insustituible para lograr edificar sobre la piedra angular. Es decir, que si no logramos nosotros, amados hermanos de Rema y Remanente, estar Ejad con Yod-Hei Vah-Hei a través de Yahshua Melech HaMashiach, jamás lograremos edificar nuestro llamado en el Adón. Y mucho menos lograremos cumplir con el propósito que Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohe, nos ha asignado cuando nos envió a la tierra de los vivientes. Lo deja claro. Si no hay unión, no habrá edificación. Veamos entonces los diferentes llamados, los que conocimos allá cuando estuvimos secuestrados en Roma, como los diferentes ministerios. Esa palabra ministerios, bueno, tiene varias connotaciones. Yo prefiero decir los diferentes llamados, diferentes responsabilidades que el Eterno da. Y que por supuesto no se lo da a cualquiera. Se lo da a aquellos que verdaderamente quieren servirle. Lo primero es querer servir. Y después viene la revelación del servicio. Fíjense que esto está bien claro en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, capítulo 12, verso 28. Lo deja claro aquí. La Ruach HaKodesh a través de Shaul dice, 1 Corintios 12, 28, y Yod-Hei Vah-Hei ha puesto en la asamblea, es decir, en la yeshiva de Yahshua, primero emisarios, segundo profetas, tercero maestros. Mira la ¿cómo se llama? El orden en el que los está dando. Primero emisarios, segundo profetas, tercero maestros, es decir, morim.
después los que hacen milagros, después los que hacen sanidades, los que tienen la habilidad de ayudar a aquellos en la administración y los que hablan diferentes lenguas. Pero vamos a ver esto, yo te invito para que tú abras tu corazón y que todos tus sentidos espirituales puedan fluir en esto. Porque en algo o en algunas de estas áreas, en alguno de estos llamados, está el propósito de tu llamado. Que repito, en la medida que vayamos avanzando, dependiendo de tu nivel de obediencia, de bitul, tu nivel de temor, tu nivel de compromiso con el Eterno te va a ir revelando lo que tanto quieres saber. ¿Cuál es tu llamado? Vamos a ver entonces, número 1, el llamado de emisario. Recuerde que esto es una enseñanza que está dando el Eterno a través de Yahshua. El llamado de emisario. Fíjese, la palabra emisario, según la Real Academia de la Lengua Española, significa mensajero que se envía para indagar lo que se desea saber, para comunicar a alguien algo o para concertarse en secreto con una tercera o unas terceras personas. Un mensajero, un enviado para indagar lo que se desea saber, para indagar cuál es la necesidad, para indagar cuál es el nivel de ignorancia, para entonces luego comunicar un mensaje que no es de él, sino del que lo envió. Para que esos que tienen la necesidad de saber algo, para esos que están esperando esa información, puedan recibirlo, creerlo y entonces reunirse en secreto con aquel que envió al emisario con el mensaje. Claro, esto no lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Esto lo está soltando Yahshua Melech HaMashiach. Pero eso es un emisario. Ahora, para nuestro amado Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohe, esta persona, este emisario, es un ser humano que ha recibido la revelación de Yahshua en toda su integridad. Yahshua como Goel, como Ben Adán, como un hombre que fue sometido a todas las tentaciones, porque está escrito que fue tentado en todo, y Yahshua como Mashiach, como el invencible en batalla, como el instrumento de vida eterna de Yod-Heh Vah-Heh, como el instrumento de la salvación de Yod-Heh Vah-Heh. Una persona, un ser humano que ha recibido esta revelación, es un emisario que va a ser usado para dar testimonio de esa emet acerca de Yahshua, y va a fundar sobre esa base asambleas de creyentes nuevos y asambleas de vivificadores de la sagrada Torat Emet. Eso es lo que para el Eterno significa este llamado. Mira lo que dice el sagrado Brit Hadashah.
en Gilel 6. Usted lo conoció como Lucas. Su nombre es Gilel. Capítulo 6, verso del 12 al 13. Dice: fue alrededor de ese tiempo que Yahshua ben Yosef se retiró a la región montañosa a orar. Y toda la noche continuó en Tefilá a Yod-Heh-Vaheh. Es decir, toda la noche estuvo orando. Verso 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus talmidim y escogió de entre ellos a 12, los cuales fueron conocidos como los emisarios. Note bien usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que yo sé que estás en el Ruach, que, bueno, por lo menos a mí lo que más me impacta de estos pasuquín es que Yahshua duró toda la noche en vigilia antes de hacer eso. Toda la noche en Tefilá, para luego ir, después que recibió la instrucción, después que recibió toda la revelación de la voluntad del Eterno con respecto a este tema de los emisarios, fue y comenzó a llamar a los emisarios que trabajarían con él. Es decir, comenzó a conformar un equipo de servidores. Comenzó en ese momento la fundación de la yeshiva de Yahshua. Es decir, comenzó Yahshua a fundar a Rema y Remanente. Es decir, que Yahshua ben Yosef lo que hizo fue seguir la instrucción de Yod-Heh-Vaheh para llamar y escoger la primicia de su yeshiva, la primicia de sus emisarios. Roe, no me cayó. Bueno, vamos a decirlo más claro. Yahshua oró toda la noche pidiéndole a Abba la revelación para llamar y escoger a sus emisarios primicia por la voluntad de Yod-Heh-Vaheh, no por la de él. Es decir, oró toda la noche para que el Eterno lo usara a él para llamar a los que él quería, no los que quería Yahshua, sino los que había escogido de antemano Yod-Heh-Vaheh para esa función. Yahshua ben Yosef dedicó mucho tiempo de sus escasos 6 meses de ministerio público, digamos. No es como dice Roma, 3 años y medio predicando este mensaje hubiese sido algo simple y llanamente insostenible. 6 meses de ministerio público y notorio, pero dedicó muchísimo de ese tiempo a preparar espiritualmente a este equipo de emisarios, a estos 12, porque ellos serían los testigos fieles de su breve paso por la tierra de los vivientes, primero como Goel y luego como Mashiach por toda la eternidad. Hoy en día en la organización religiosa llamada cristianismo, ser un apóstol es una manera de categoría eclesiástica, es un alto cargo eclesiástico, una especie de status quo al cual muchos desean llegar. Si usted se da cuenta hoy, creo yo que hay más apóstoles que pastores, creo, porque todos quieren llegar a eso. Si te pones a contar, a lo mejor te vas a dar cuenta que la mayoría quiere llegar allí.
con dos objetivos centrales. O sea que me refiero verdaderamente, ¿no? Desean llegar primero para inflar su egocentrismo. Porque imagínate, no me llame apóstol, no me llame pastor, dígame apóstol. Por ahí hay uno que le dice a sus propios coterráneos de la religión cristiana, le dijo en estos días en una reunión, pues lo saludaron como apóstol. Apóstol, bienvenido. Qué honor saludarle, estrechar su mano, sentir la presencia de Jesucristo en usted. Y entonces el hombre lo vio y le dijo, no me llame apóstol, porque yo soy empresario. A ese nivel de egocentrismo, de narcisismo y de arrogancia han llegado algunos. Se ofendió porque lo llamaron apóstol. Yo soy empresario, le dijo. Claro, empresario involucra todo. Es empresario de la política, es empresario de la corrupción, es empresario de la palabra, es empresario de la iglesia, es empresario. Es decir, es el que mete presa a la gente. Es un encargado de presidiarios. Empresario. Porque la iglesia la convirtió en un comando de campaña. Y el templo lo convirtió en un comando de campaña y la iglesia la convirtió en un partido político. A ese nivel de descomposición espiritual han llegado algunos. Pero entonces, ¿qué quieren hacer con eso? Inflar su egocentrismo y llenar sus cuentas bancarias con dinero, no importa de qué procedencia sea. Lo que importa es que llegue a las cuentas bancarias de ellos. Pero aquí en Rema y Remanente, que es la yeshiva de Yahshua Melech HaMashiach, eso no funciona de esa manera, mi amado hermano, mi amada hermana. Para nada. Un emisario de Yahshua es una muestra viva de Yahshua Melech HaMashiach en la tierra de los vivientes. Una muestra viva. Y es enviado a dejarse usar para llamar y escoger a otros emisarios y así expandir el mensaje, expandir la emet acerca de Yahshua y fundar nuevas casas Rema. Entiéndase, nuevas sedes de la yeshiva de Yahshua. Eso es un emisario. Por lo menos desde la perspectiva hebrea. Y ve la importancia que tiene un emisario de Yahshua Melech HaMashiach. Vamos a ver el número 2, el llamado de profeta. Como ya ustedes saben, mis amadísimos hermanos y hermanas, en este llamado hay dos funciones, digamos dos aristas. Uno es el don de profecía y el otro es el profeta de oficio. Es decir, uno como siervo y el otro como oficio. Un ejemplo de don de profecía lo encontramos en Primera de Shemuel, capítulo 19. Voy a poner unos ejemplos para que usted más o menos, si está más nuevo, pueda entenderme mejor. Primera de Shemuel, usted lo conoció como Samuel. Primera de Shemuel 19, del 19 al 24. Esto es un ejemplo de don de profecía.
Dice, la noticia llegó a Shaul, el rey Shaul, que David estaba en Nayot, en Ramatayim. Shaul envió mensajeros para capturar a David, pero cuando ellos vieron al grupo de profetas profetizando, con Shemuel en pie guiándolos, estoy hablando de una reunión donde está David, que ya había sido ungido como rey, había sido ungido como el elegido del Eterno para gobernar a Israel. No lo eligieron los líderes del pueblo, no lo eligió el CNE, no hizo campaña para lanzarse como candidato, no tuvo que falsificar 100,000 firmas para registrar ningún partido político. Simplemente lo escogió el Eterno y le puso a su lado un profeta. Y ese profeta se llevó a todos sus talmidim para que oraran por él, por allá en una cueva, no en un palacio, no por allá en un penthouse de mármol, no, en una cueva metido, en Nayot, de Ramatayim. Y Shemuel estaba parado guiando aquella oración, guiando todo lo que el Eterno estaba lanzando como unción, como poder sobre aquel hombre llamado David. Y de repente se aparecen los enviados de Shaul. Y dice, el Ruach de Elohim cayó sobre los mensajeros de Shaul. Se metieron donde no debían y fueron arropados por la unción que había en ese momento allí. Cayó sobre ellos. Dice, y ellos también empezaron a profetizar. Es decir, los comenzó a usar la Ruach HaKodesh para decirle a David que el Eterno puede usar hasta los propios enemigos tuyos para profetizarte a ti lo que va a hacer contigo. Verso 21. Cuando le fue dicho a Shaul, al rey Shaul, él envió otros mensajeros, pero ellos también empezaron a profetizar. Shaul envió una tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramatayim. Shaul dijo, ya van a ver quién es el que manda aquí. Ahora es que van a saber quién es el que domina esto aquí. Voy yo personalmente, chicos. Prepárame mi caballo que me voy. Cuando llegó a la cisterna grande en Sehú, en la torre de vigía, preguntó, ¿dónde están Shemuel y David? Ellos respondieron, ellos están en Nayot, en Ramatayim. Mientras, en camino a Nayot, en Ramatayim, el Ruach de Elohim cayó sobre él también. No había llegado, hermano. Iba de camino, supuestamente, a hacerle saber a todos quién era el que mandaba ahí. Y en el camino le cayó. ¿Sabe qué pasó? Dice, y él siguió profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramatayim. Verso 24. Él se quitó la ropa. Es decir, se despojó de las vestiduras reales. Y se quedó en ropa interior. Dice, él se quitó la ropa. Profetizó en la presencia de Shemuel. Y se tendió allí desnudo todo el día y toda la noche. Por lo tanto, ellos dijeron,
¿está Shaul Hamelech entre los profetas también? Es decir, ¿el rey Shaul también es profeta? Bueno, todos aquí sabemos que Shaul Hamelech no era profeta. Sin embargo, profetizó por la Ruach HaKodesh. Pero repito, eso no quiere decir que Shaul era profeta de oficio del Hakadosh Baruj Hu, Yod-Heh-Vah-Heh. Simplemente fue usado por el Eterno con un don de profecía, que ni siquiera él mismo sabía que lo tenía. Es que el don de profecía, tú no necesitas saber que lo tienes. Yo creo particularmente que todo el que tenga la revelación de Yahshua está dispuesto a ser usado como profeta. Repito, con don de profecía, mujer o hombre. Pero lo que me impacta aquí, que este hombre quedó desnudo, mi hermano. Y no le extrañe que en los próximos días veamos a más de uno que quiere hacerle daño al pueblo del Eterno, que quiere perseguir al nuevo David, que está pendiente de ver dónde estamos reunidos para ver cómo nos caen encima, desnudos. E incluso profetizando y diciendo, ese hombre es un escogido de Yod-Heh-Vah-Heh para gobernar esta tierra. Creo firmemente que el primer hombre usado por el Eterno con don de profecía fue Noah, que lo usó para anunciar a los hombres que si no hacían teshuvá, tefilá y sedaká, vendría el Mabul y acabaría con todo. Creo firmemente que ese fue el primer hombre que manifestó tan notoriamente el don de profecía, porque esa profecía no escuchada y no creída fue lo que provocó el diluvio, que acabó con todo menos con el Gan Edén. Pero cuando voy a Bereshit, mi padre me muestra algo aquí tremendo. En Bereshit 20, verso 7, usted lo conoció como Génesis. Bereshit 27 nos dice que el primer profeta de oficio levantado por Yod-Heh-Vah-Heh fue Abraham. Dice, por lo tanto, mira, Yod-Heh-Vah-Heh hablándole en un sueño a Abimelech, el rey de los filisteos. Abimelech es el cargo, no es el nombre del rey, es el cargo. Dice el verso 7 de Bereshit 20, por lo tanto, devuélvele la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta y él orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los que pertenecen a ti. Es decir, tú y todo tu pueblo. Qué tremendo. No solamente queda claro que Abraham era un profeta de oficio de Yod-Heh-Vah-Heh, sino que el que se atreva a tocar a la esposa o a la familia de un profeta verdadero de Yod-Heh-Vah-Heh, ciertamente morirá. Yo estoy, como se lo he manifestado a mi Abba Kadosh, dispuesto siempre para orar por aquellos que son enemigos, no solamente de este mensaje, enemigos de Yahshua y enemigos de Yod-Heh-Vah-Heh. Porque mi padre me ha enseñado que él no quiere que el Rasha se muera, sino que se arrepienta. Pero es tan tremendo que dice que Abimelech le devolvió inmediatamente y le dijo, oye, ¿por qué me echaste esta broma, Abraham?
Abraham, ya le habían cambiado el nombre. Ha podido ocasionar que toda esta nación quedara destruida, ¿vale? Es decir, que Abimelech, bueno, tuvo muchísima más emuná y temor del Eterno que todos los líderes del cristianismo que están en este tiempo. Este hombre tuvo más revelación que los que hoy comandan la iglesia cristiana a nivel mundial, empezando por el Papa. Que por cierto, en estos días, bueno, compartimos ayer ese video, allí en las redes, como el Papa Francisco le da una orden expresa a todos los cristianos del mundo entero de que deben observar el Shabbat. Es que el día de reposo no es el domingo, es el Shabbat. Y que por no observar el Shabbat es que el mundo está como está. El Papa Francisco. Entonces yo le recomiendo a todos los cristianos, católicos y evangélicos, que tienen que cumplir con esa orden que el Papa les está dando. Observen el Shabbat y dejen de reunirse en domingo para que puedan salvarse. Dicho por el Papa Francisco, repito. Este hombre tuvo más revelación que todos los líderes del cristianismo. Ahí está clarito. No hay que ser profeta para poder percibir espiritualmente eso. Entonces, el rey Sholmo Hamelech también nos dejó escrito en su famosísimo y glorioso Sefer Mishle, el cual recomiendo como manual de instrucción para la crianza de nuestros hijos. No me preguntan, Roe, ¿cómo debo criar a mi hijo? Yo le digo, bueno, ahí está el manual. Sefer Mishle. Usted lo conoció como Proverbios. Ahí está el manual. Si ese niño o esa niña es criado según lo que dice Sefer Mishle, será, bueno, un instrumento de poder en las manos de nuestro amado Abacadosh, Yod-Heh-Vah-Heh. Sefer Mishle, en el capítulo 29, verso 18, nos dice claramente la Ruach HaKodesh, a través de Sholmo Hamelech, que un pueblo sin profeta se desenfrena, pero aquel que guarda la sagrada Torá será muy bendecido. Es decir, un pueblo sin profecía se pierde en el Geinón. Un pueblo sin palabra es Lodebar. Lodebar. ¿Se acuerda de Lodebar? De donde salió aquel muchacho, hijo de Jehonatán ben Shaul, llamado Mefiboset. Ser un pueblo sin profecía, ser un pueblo sin profeta. Por eso vivía en la miseria que vivía. Pero aquel que guarda la Sagrada Torá no dice que será bendecido, dice será muy bendecido, en gran manera. Así de importante es el llamado de profeta. Porque de esa profecía que el Eterno pone en la boca de su profeta, depende el porvenir de una nación entera. O de muchas naciones, eventualmente. Pero primero que nada, depende el porvenir de la nación donde fue levantado ese profeta específicamente. No del profeta, repito, no depende del profeta. Depende de que el pueblo reciba del profeta la revelación
de la profecía y la crea y luego la ponga por obra. Entonces será muy bendecido. Pero si no le cree al profeta, es igual a que no tuviera profeta. Lo pone por menosprecio, lo pone por nada. Entonces ese pueblo se va a desenfrenar y se va a convertir en una gran ruina. Un profeta de Yod-Heh-Vah-Heh, mis amados hermanos, siempre va a ser odiado por el mundo. Siempre. Claro, estoy hablando de un profeta de Yod-Heh-Vah-Heh. Si usted se va al cristianismo y va a encontrar que todos los profetas son amados. Y los reciben, mira, en hoteles 5 estrellas, le mandan el pasaje, le mandan el avión, lo mandan a traer en yate. Le recogen la ofrenda antes porque si no, no sale a profetizar. Y después que el hombre tiene todas las pacas de dólares en efectivo, el hombre sale y zumba una palabra del diablo ahí. Y todo el pueblo dice amén. Pero un verdadero profeta del Eterno se reconoce primero que nada porque el mundo mundano mundial, el sistema religioso lo odia y ora para que se muera. No te estoy diciendo esto para que vayas a entrar en oración hoy, en Shabbat, y le vayas a pedir al Eterno que no te vaya a llamar como profeta. No. El tema es que un verdadero profeta del Eterno, Yod-Heh-Vah-Heh, no le dice al pueblo lo que el pueblo desea oír. Un verdadero profeta del Eterno le dice al pueblo lo que el pueblo necesita saber de parte de Yod-Heh-Vah-Heh para no desenfrenarse y para no terminar destruido. Y si hay algo que el mundo mundano mundial odia y no quiere escuchar, es la verdad. Todos la exigen, pero nadie quiere escucharla. Exijo que me digan la verdad. Pero entonces cuando se la dicen, empiezan a maquinar cómo van a matar al que le está diciendo la verdad. Porque no le gusta. No, es que esto es tremendo, mi amado. Es tremendo. El ministerio profético no es para complacer los deseos del mundo. Lo aleno. El ministerio profético de Yod-Heh-Vah-Heh es más bien para confrontar al mundo. Para confrontar el sistema de pecado, de violación de la Torá. Eso que llaman allá en Roma la gracia. Ese veneno mortal que le metieron a los humanos. Y por supuesto para establecer la Dabar de Yod-Heh-Vah-Heh como verdad absoluta del universo. Por eso los gobernantes y las autoridades del mundo mundano mundial evitan a toda costa reunirse, ni siquiera escuchar las palabras de Yod-Heh-Vah-Heh a través de sus profetas. Porque esas palabras van totalmente en contra de sus perversas maquinaciones, de sus planes personalistas, de sus agendas ocultas y de sus disparates político-partidistas. Y esas palabras echan por tierra las agendas globalistas. Pero sin saberlo, lo que están logrando no es salvarse de escuchar la verdad. Lo que están logrando es echar por tierra la única posibilidad de salvarse ellos y de salvar a sus pueblos. Uno de los disparates teológicos más relevantes que yo he podido ver en esta corta experiencia que he tenido como Roe y como profeta del Eterno, dentro
digamos, que he visto dentro de la religión cristiana de Roma, uno de los mayores disparates teológicos, es lo que enseñan en Mateo 11:13. Digo Mateo 11:13 porque eso es lo que enseñan ellos. Se lo voy a leer de la versión cristiana evangélica de los monjes católicos, Reina y Valera, 1960. Dice Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, le pusieron un ultimátum. ¿Cómo le digo? Le pusieron un finish, un final aquí al ministerio profético. Y lo deja claro aquí, lo que ellos enseñan. Todos los cristianos que me están escuchando, sobre todo los más nuevos, saben que esto está en su Biblia. Búsquelo, Mateo 11:13. Matillá 11:13 no dice eso, pero Mateo 11:13 sí. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ese Juan no es el apóstol Juan, ese Juan es Juan el Bautista. Estoy hablando así para que me entiendan los cristianos más nuevos. Entonces aquí está muy claro esto, para que se lo diga a su pastor. Ya se me reveló esto, pastor. Según el cristianismo, aquí hay claras dos cosas, contundentemente. Número uno, que el cristianismo desactivó el ministerio profético de Efesios 4, verso 11. Lo desactivó, es decir, lo finiquitó con Juan. Y número dos, deja muy claro, contundentemente, que ese personaje que ellos crearon llamado Jesús no fue profeta. Porque Juan nació 6 meses antes que él. Y si todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, quiere decir que Jesús, que nació 6 meses después de Juan, no era profeta. Porque profetizaron hasta Juan. Bueno, déjeme decirle algo. Solamente con esta falsa enseñanza, la propia iglesia cristiana se clavó el chuzo ella misma. ¿Sabe por qué? Porque con esta enseñanza, que repito, la están enseñando todos aquí y allá y en todas partes, los líderes, los pastores de la iglesia cristiana, echan por tierra toda la doctrina de ese falso Mashiach que ellos llamaron Jesús. Solamente con ese verso, echaron por tierra todo el andamiaje teológico de ignorancia y de falsedad que ellos edificaron sobre esa piedra angular falsa llamada Jesucristo. Ahora entendemos, mis amados hermanos, por qué los gobiernos de todas las naciones fracasan, incluyendo el de Israel. ¿Por qué los pueblos viven en el desbarajuste material, moral, ético y espiritual en el que viven actualmente? Ahora entendemos. Porque según la iglesia cristiana, después de Juan el Bautista no hubo más profetas más nunca. Es muy sencillo. Por culpa de la doctrina cristiana, porque no reconocen a un verdadero profeta de Yod-Heh-Vah-Heh, el mundo está como está. Y entonces cuando aparece un verdadero profeta de Yod-Heh-Vah-Heh, no le creen porque no les cuadra lo que anuncia. Y de paso, por si fuera poco, le recalcan en la cara, escrito está, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En ese nivel de ignorancia están todavía. Y tú lo ves, personas, mira, con 50 años de ministerio asegurando que eso es, y esa es la verdad. Pero tú le sales a ellos con estos puntos
y quedan bailando como un trompo. Tercer llamado, el llamado de proclamador de las Besorot. Allá en Roma lo llaman evangelistas. Proclamador de las Besorot, de las buenas noticias. Veamos qué dice Memorias Apostólicas. Memorias Apostólicas, usted lo conoció como Hechos, el libro de los Hechos. Memorias Apostólicas, capítulo 21, verso 8 al 14, nos da algo aquí bien interesante. Vamos a ver el llamado de proclamador de las Besorot. Dice, al día siguiente nos fuimos y vinimos a Cesarea, donde fuimos a la casa de Felipe, el proclamador de las buenas noticias, que era uno de los 7, y nos quedamos allí. Verso 9. Él tenía 4 hijas solteras que tenían el don de profecía. Mientras nos quedábamos allí, un profeta llamado Agar bajó de Yaudá para visitarnos. Cogió el cinto de Shaul, ató sus manos y pies y dijo, aquí está lo que la Ruach HaKodesh dice. El hombre a quien pertenece este cinto, los Yahudim de Jerusalén, lo atarán así y lo entregarán a los Goyim. Verso 12. Cuando oímos esto, ambos, nosotros y la gente allí, le suplicamos que no fuera a Jerusalén. Es decir, le suplicaron a Shaul Hatarsí, no vayas para Jerusalén. Verso 13. Pero Shaul respondió, ¿qué están haciendo? Llorando y tratando de debilitar mi resolución, llorando y tratando de debilitar mi emuná, mi obediencia, mi bitul, mi compromiso con Yod Hei Vav Hei y con mi Ribi Yahshua. Dice, estoy preparado no solo para ser atado, sino para morir en Jerusalén por el nombre de Yahshua Melech HaMashiach. Aló. Se cayó. Verso 14. Y cuando no pudo ser convencido, dijimos que se haga la voluntad de Yod Hei Vav Hei, y nos mantuvimos en silencio. Ya va. Aquí vemos que nuestro amado hermano Felipe había sido ungido con el llamado de proclamador de las Besorot. Pero también vemos que él tenía no una, sino 4 hijas que fluían en el don de profecía. Pero también vemos un hermano llamado Agar, que también era usado por Yod Hei Vav Hei para profetizar, y que fue usado en este momento para probar el nivel de compromiso, de obediencia, de bitul y de determinación que tenía Shaul Hatarsí. Roe, pero ¿qué tiene que ver eso con el llamado de proclamador? Mi hermano querido, que el principal instrumento como proclamador de las Besorot a los Goyim, a las naciones del mundo, fue Shaul Hatarsí. Un proclamador de las Besorot es un instrumento usado como shofar que el Eterno habilita para garantizar a todos, no a algunos, sino a todos los que reciben el mensaje, los que reciben las Besorot, es decir, los que las escuchan, para garantizarles la posibilidad de salvarse, de ver su ira en aquel día. Eso es un proclamador de las Besorot. Es decir, es un multiplicador de la Emet acerca de Yahshua Melech HaMashiach. Es una caja de resonancia de la Emet de Yod Hei Vav Hei. Un hombre o una mujer que encuentra su propósito de existencia
insistencia en la emet acerca de Yahshua Melech HaMashiach y la predica con su propio testimonio de vida. No por lo que sabe, sino por lo que vive. Ese es un verdadero proclamador de las Besorot. Repito, allá en Roma lo llaman evangelistas. El problema aquí y la gran diferencia es que un evangelista romano predica lo que sabe, no lo que vive. Vamos al cuarto llamado para ir redondeando. El llamado de Roe. Algunos pensaron que iba a decir pastor. El llamado de Roe. Bueno, en nuestra perspectiva hebraica, un Roe es aquel que apacienta el rebaño y lo lleva a comer buen pasto y a beber agua fresca para mantenerlo sano y fuerte. Eso es un Roe para nosotros, los hebreos. Mire lo que dice Memorias Apostólicas, capítulo 20, verso 28. Memorias Apostólicas, capítulo 20, verso 28. Dice: velen por ustedes mismos y por todo el rebaño que la Ruach HaKodesh los ha puesto como dirigente para pastorear la asamblea de Yod-Heh Vah-Heh, la cual ganó para sí mismo al costo de la sangre de su propio Goel. Aquí dice hijo, pero debería decir Goel. Voy a repetirlo. Verso 28. Velen por ustedes mismos y por todo el rebaño que la Ruach HaKodesh los ha puesto como dirigentes para pastorear a la asamblea de Yod-Heh Vah-Heh, la cual ganó para sí mismo al costo de la sangre de su propio Goel. Mire lo que dice Primera de Kefa. Usted lo conoció como Primera de Pedro. Primera de Kefa, capítulo 5, del 2 al 4, dice: pastoreen el rebaño de Yod-Heh Vah-Heh, que está a su cargo. Está hablando de Roe. No por fuerza, sino voluntariamente, como Yod-Heh Vah-Heh quiere. Es decir, según la voluntad de Yod-Heh Vah-Heh. Y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con entusiasmo. También no como Myers, dominadores sobre los que están a su cargo, sino como gente que es ejemplo para el rebaño. No como jefes, sino como líderes. Entonces, verso 4, cuando el pastor principal, ahí debería decir Roe. Cuando el Roe Agadol, cuando el Roe principal, el más grande de todos, aparezca, es decir, Mashiach, ustedes recibirán gloria como su corona imperecedera, es decir, la corona de la vida eterna. Mire lo que dice Yohanan, capítulo 21. Yohanan 21, verso 16. Dice: una segunda vez le dijo, segunda vez, Kefa, ¿tú me amas? Y él respondió, Adón,
tú sabes que soy tu amigo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Qué tremendo. Yo no sé si a ti te cayó esto, pero mira, yo lo que veo aquí es muy contundente. Las características intrínsecas de un verdadero roe de Yod-Heh-Vah-Heh son las siguientes. Número 1. Vela por él mismo y por la asamblea de Yahshua Melech HaMashiach. Eso es lo primero. Número 2. Cuida la asamblea de Yahshua Melech HaMashiach no por obligación, sino por revelación y obediencia a Yod-Heh-Vah-Heh. Número 3. No lo hace por dinero, sino por cumplir la voluntad buena, agradable y perfecta de aquel que le dio esa responsabilidad. Y lo hace no dando órdenes, sino dando ejemplos y frutos correspondientes a la sagrada Torat Emet de Yod-Heh-Vah-Heh. Es decir, da ejemplo y fruto como reflector del testimonio de Yahshua Melech HaMashiach. Y número 4, es roe de las ovejas de Yahshua Melech HaMashiach, no suyas. Está apacentando un rebaño que no le pertenece a él, tal como lo hizo David, tal como lo hizo Moshe. Apacentaron rebaños ajenos. Moshe apacentaba el rebaño de su suegro Yitro, y David apacentaba el rebaño de su papá. Entonces hoy en día, este roe que está aquí hablándoles, no apacienta, no cuida, no vela por el rebaño de él, sino por el rebaño de Yahshua Melech HaMashiach. Y de paso las apacienta, las cuida y vela por ellas, no porque quiera hacer algún negocio con ellas, sino porque es amigo personal de Yahshua Melech HaMashiach. Y como es amigo personal de él, lo ama. Hoy, algunos aquí en esta congregación tan grande, Yahshua Melech HaMashiach le está preguntando por segunda vez, ¿tú me amas? ¿De verdad me amas? Vamos con el llamado de Moré. Ayúdame, Padre. Memorias Apostólicas, capítulo 13, verso 1, dice: en la asamblea de Antioquía habían profetas y maestros. El original dice Neviim y Morim, es decir, profetas y maestros. Barnabá, Shimeón, conocido por el negro, Lucio de Cirene, Menahem, el que había sido criado con Herodes, el gobernador, y Shaul. Estaban mezcladitos, pero ahí estaban. Los Morim estaban ahí. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1, versos 11 y 12. Dice: fue por estas buenas noticias que fui nombrado proclamador, emisario y moré de los Goyim. Mira lo que le dice Shaul Hatarsi a Timoteo. Fue por este mensaje, fue por esta palabra, fue por esta dabar, fue por el impacto de esta palabra, que yo fui nombrado proclamador
emisario y moré de los Goyim. Y aquí viene lo que a muchos no les gusta. Verso 12. Y por esta razón sufro tanto. Brincaron 3 por allá y se fueron. Por esta razón sufro tanto, mi amado hijo Timoteo. Pero no estoy avergonzado, porque sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy persuadido, es decir, estoy completamente convencido, Timoteo, que lo que Él me ha confiado, que el llamado que Él me ha hecho, que la responsabilidad que Él me ha dado, Él mismo lo puede guardar hasta aquel día. Es decir, yo no puedo hacerlo solo, Timoteo, pero yo sé que el mismo que me dio el llamado y el mismo que me reveló mi propósito con Él en la tierra de los vivientes, Él me va a ayudar para yo lograr hacer lo que Él me ha encomendado, para yo alcanzar la meta de cumplirle a Él en la tierra de los vivientes hasta aquel día, el día que mi amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach vuelva a la tierra de los vivientes. Mis amados hermanos, un moré es un instrumento usado por Yod-Heh Vah-Heh no solo para transmitir su sabiduría a los más nuevos. Es decir, la sabiduría de Yod-Heh Vah-Heh, la sabiduría del Adabar a los más nuevos, sino para enseñar a los más nuevos a aprender. Hay que enseñar a aprender. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? En Roma enseñan la palabra, pero nadie la entiende. Y como no la entienden, nadie la vive. Y como nadie la vive, dijeron, bueno, vamos a declararla abolida. Se acabó. Para que no tengan esa angustia perenne de que no pueden vivir la palabra. Pero aquí enseñamos a aprender. Y cuando tú aprendes algo es porque lo entiendes. Y cuando tú entiendes algo, comienzas a vivirlo. Y cuando tú lo vives, comienzas a enseñar a aprender también. Eso es un moré. Es decir, un moré es un instrumento del Eterno para abrir la capacidad de captación espiritual, para que entonces el pueblo logre convertirse en talmidim de Yahshua también. Y muchos de esos talmidim también puedan terminar descubriendo que su llamado es ser moré. ¿Para qué, Roe? Muy sencillo. Para lograr la perfección de la asamblea de Yahshua. Para lograr los niveles requeridos por el Malhut Hashem para identificarse como talmidim o como talmid de Yahshua Melech HaMashiach. Mira, les voy a decir algo. Pues yo sé que muchos aquí tienen llamado de moré. Pero le voy a decir algo. El mayor reto de un moré, de Yod-Heh Vah-Heh, radica en jamás confundir el conocimiento del árbol del bien y el mal y la sabiduría eterna del árbol de la vida. Ese es el mayor reto de un moré. Repito, de un moré de Yod-Heh Vah-Heh. No confundir
el conocimiento del árbol del bien y el mal y la sabiduría eterna del árbol de la vida. Porque esas enseñanzas que salen de él pueden bendecir multitud de discípulos de Yahshua, multitud de pueblos, pero también pueden maldecir y destruir la emuná de una persona o de un pueblo y llevarlos a la debacle espiritual. ¿Me entienden ahora? Por eso nuestro hermano Jacob ben Yosef, el hermano de padre y madre de nuestro amado Rabbi Yahshua, nos dejó escrito en Jacob capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? Te debe sabérselo de memoria. Dice, no muchos de ustedes se deben hacer morim. Se deben hacer maestros, mis amados hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. Eso es lo que dice. Porque escrito está que al que más se le da, más se le demanda. Así de fuerte es este llamado, que nuestro hermano Jacob nos recomienda, no porque se le ocurrió, es la Ruach HaKodesh hablando por la boca de él, no hacernos morir. No dice, no muchos de ustedes acepten el llamado de maestro, no. Dice, no se hagan. Ay, ay, ay. No se hagan morir, no se hagan maestros. Es mucho mejor esperar el llamado. Y lo que te va a confirmar tu llamado como moré, si es que tienes el llamado como moré, es el proceso, el tikkun, la preparación del propio Yahshua Melech HaMashiach contigo. Eso es lo que te va a confirmar. Un moré no tiene necesidad de autonombrarse nada. ¿Cómo reconozco yo un falso moré, Roy? Bueno, muy sencillo. Número 1, porque no vive lo que enseña y por lo tanto no enseña con su propio testimonio de vida. Eso es lo primordial. Número 2, porque no tiene la capacidad de reconocer su ignorancia. Es decir, no es humilde. Y número 3, porque no puede controlar su propia lengua. Y por ese motivo no puede honrar a Yod Hei Vav Hei con el llamado de moré. Bueno, ¿pero dónde dice eso? Solo inventaste tú ahorita. No, ya va. Estoy en Jacob, que usted conoció como Santiago, capítulo 3, verso 1, pero déjeme leerle el verso 2, se lo voy a dar de ñapa. Dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, la lengua, es una persona madura y puede refrenar todo su cuerpo. ¿Ves qué dice ahí? La persona madura se conoce por el control que tiene sobre su lengua, no por el nivel de sabiduría que tiene. Una persona no se conoce como sabia por la cantidad de idiomas que habla, la cantidad de lenguas que domina. Una persona sabia y temerosa del eterno Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, es una persona que sabe dominar su propia lengua. No me refiero al idioma, a su idioma natal, me refiero a la lengua.
al pedacito de carne que tiene en la boca. Porque hay algunos seres humanos que ni siquiera metiéndole un freno de caballo en la boca logran controlar su lengua, mi hermano. ¿Te das cuenta? Todos debemos saber y sopesar que seremos juzgados en función de lo que enseñamos, porque escrito está en Matillá 12, Matillá capítulo 12, verso 36 y 37. Anótelo y después lo busca. Matillá 12, 36 y 37 dice: además les digo esto, mi Ribi Yahshua hablando, Baruch Hashem Adonai, en el día del juicio, la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Porque por tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás declarado condenado. No por la palabra de Yod Hei Vav Hei que salga por tu boca, porque si tú hablas palabra de Yod Hei Vav Hei por tu boca, tú serás declarado inocente. Pero tú vas a ser condenado por la Lashon Hará y el regilú que sale por tu boca. Estos son, mis amados hermanos, los 5 llamados que el eterno Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, tiene para nosotros. La gran pregunta es: ¿cuál es tu llamado?